Lo vamos a presentar. Tengo el agrado y muy contento poder volver a contactarme con él. Le damos la bienvenida a Darío Pirodi, ¿sí? Periodista, divulgador, científico, dueño del emprendimiento Astro Divulgadores. Bueno, él se encuentra en Río Negro, Villa Regina. Daro, bienvenido a nuestro Bienvenido, buen programa. día. Hola chicos, buen día. ¿Cómo estás? Buen Acá día. estamos. Un poquito más al sur que ustedes, Sí. pero lamentablemente el espectáculo me faltaron como 2000 kilómetros para llegar a Ushuaia. Bueno, ya es menos, ya es menos. Bueno, ¿de qué se trató estas luces que pudieron apreciarse en la Patagonia, en el sur, nuestro sur argentino, estas auroras australes en este caso? Bien, les cuento. El tema de las auroras, no sé si ustedes en el programa pudieron explicar de qué se trata. Básicamente, hace unas 48 horas, el observatorio solar que tiene la NASA dio una alerta mundial. Esta sí es de verdad, ¿no? Esa alerta que a veces los conspiranoicos toman de cualquier lado y las redes abundan de mala información, sino que en esta oportunidad realmente desde la NASA informaron de que el Sol había arrojado una gran tormenta de viento solar, una gran eyección de masa coronal. ¿Qué significa esto? ¿Alguna vez habrán dibujado el sol ustedes de niños o habrán visto bueno, el sol de nuestra bandera que tiene esas llamaradas solares, ¿no? Eh, bueno, eso que uno ve en las representaciones del sol, tanto en fotografías reales como en dibujitos, significa que el sol constantemente está teniendo llamaradas hacia el espacio exterior y en el espacio exterior, fuera del sol, ¿qué sucede? Están los planetas. En este caso, el planeta Tierra es uno más del sistema solar. Por lo tanto, cuando el Sol arroja grandes cantidades de su masa, de su materia, hacia el exterior, a veces la dirección que llevan esas llamaradas solares coincide con la ubicación del planeta Tierra. La mayoría de veces nosotros no nos encontramos en la misma dirección, pero en esta oportunidad el planeta Tierra se encontraba en la misma dirección hacia donde salía esta eyección de masa del Sol. Bien, cuando hablamos de masa del Sol, principalmente tenemos que tener en cuenta que no se trata de rocas o cosas así, porque el Sol no se trata de un sólido como conocemos el planeta Tierra, sino que es una gran bola de fuego de un compuesto principalmente que se llama plasma. Por lo tanto, cuando eyecta el Sol partículas, estamos hablando principalmente de partículas subatómicas cargadas eléctricamente. Por lo tanto, el impacto contra los planetas que se ubican en su dirección no van a ser impactos como si fuera un meteorito, sino que se trata más bien de interacciones con una capa que por suerte tiene el planeta Tierra, que se llama magnetosfera. Ustedes, sin dudas, conocen la magnetosfera, pero de una manera indirecta. ¿Por qué digo de una manera indirecta? Porque cuando ustedes utilizan las brújulas para ubicar el polo norte y el polo sur, seguramente todos ustedes en la mesa y quienes nos estén mirando en este momento, han jugado con una brújula. Bueno, ¿qué es lo que mueve a la aguja de la brújula para marcar el polo norte o el polo sur? Justamente el campo magnético del planeta Tierra que da lugar a esta capa protectora que se llama magnetosfera. Y hay magnetosfera de esfera, magneto del campo magnético, ¿no? Es como que la Tierra es un imán de gran tamaño, ¿no? 12.000 kilómetros tenemos de diámetro, realmente es un gran imán del planeta Tierra. Por lo tanto, en esta capa externa que tenemos, que es invisible en la mayor parte del tiempo, en la magnetosfera nosotros no la vemos visualmente con nuestros ojos, aunque sí se detecta con instrumentos, como por ejemplo un simple, eh, un simple, se me fue el nombre. Eh, bueno, Bueno, ya le va a venir. el,
con un simple, bueno, esto para indicar los polos, se me fue el nombre ahora, una brújula, perdón. Eh, con una simple brújula nosotros podemos detectar la magnetosfera porque nos indica los polos. Bueno, pero Bien. visualmente, ¿cuándo somos conscientes de esta capa que envuelve al planeta Tierra? Con las auroras. Las auroras es justamente la interacción de este viento solar que yo les decía, estas partículas cargadas eléctricamente, eh, cuando interactúan con el campo magnético de la Tierra, forman auroras. Las auroras se pueden dar en los polos principalmente, en la aurora boreal, que es la más famosa por una cuestión de que conocemos más del hemisferio norte que del hemisferio sur. Tal cual. Si se dan en el hemisferio norte, se le llaman boreales, y si se sucede en el hemisferio sur, se llaman auroras australes. ¿Bien? Pero básicamente, incluso cuando está sucediendo en el norte, también suceden en el sur. ¿Por qué? Les cuento, cuando viene el viento solar a chocar contra el planeta Tierra, sucede que este viento solar es, por suerte, es repelido por la magnetosfera y la mayoría de las partículas eh, como que se abren alrededor de la Tierra y salen así y continúan el viaje sobre todo el sistema solar, pero algunas de estas partículas son muy inquietas y muy energéticas, logran meterse en el campo magnético de la Tierra y pasar un poquito el campo magnético y a dónde interactúan, sobre todo en los polos. Si ustedes alguna vez observaron las líneas del campo magnético de un imán, van a ver que las curvitas de las limaduras de, por ejemplo, de hierro, ¿no? Cuando uno jugaba en el Sí, secundario, en algún experimento en física, A juntar. uno veía, bueno, justamente las partículas del Sol tienen más posibilidades de meterse hacia la Tierra en los polos. Por eso son más visibles en el polo norte y en el polo sur. Y esto es interesante. ¿Por qué se ven visualmente? Bueno, resulta que estas partículas solares cargadas eléctricamente chocan con la atmósfera terrestre, que está compuesta principalmente de nitrógeno y de oxígeno. En la alta atmósfera, estamos hablando mucho más alto de donde andan los aviones, sí, más bien en donde andan los satélites. claro. En estas secciones es donde vamos a tener la interacción en gran altura de las partículas cargadas eléctricamente del Sol con lo que se denomina oxígeno de alta atmósfera y nitrógeno. Principalmente los colores, como pueden ver acá atrás en la fotografía que yo tengo, las auroras, se han visto fotografías, vienen de muchos colores. Principalmente suelen ser colores verdes, a medios rojos, a veces pasan por tonalidades azules. Bueno, cuando vemos esos colores, es básicamente chispitas que se van generando entre la interacción de las partículas del Sol y el oxígeno y el nitrógeno presente en la alta atmósfera de la Tierra. ¿Bien? Y cuando sucede todo esto, realmente se ven destellos hermosos, realmente, y también son como serpientes en el cielo, son como, hay gente, ¿no? En la mitología ya muy, muy antigua, se remontan historias de dragones, de serpientes del cielo, porque en la antigüedad, sobre todo en el hemisferio norte, ya había pueblos que veían estas auroras porque se acercaban mucho al polo por su vida, por su exploración, ¿no? Del planeta Tierra, y cuando le veían, imagínense, hace 3.000, 4.000 años atrás, esta explicación no existía. De hecho, Tal esta cual. explicación no tiene más de 200 años, chicos. Darío, Esto es interesante, se Sí. veían con las auroras cada tanto, pero la física de por qué ocurren no tiene más de 200 años. En la invención del descubrimiento de la física moderna. Darío, ¿has podido hablar con alguien de aquellos lados que lo han vivido en carne propia? ¿Y hay alguna recomendación? ¿Se puede mirar sin problemas? ¿Qué te han dicho? Bien.
Perfecto. Esto es muy interesante. Con respecto, bueno, sí, sí, uno al dedicarse al astroturismo y estar en la divulgación, estamos constantemente hablando con aficionados de la astronomía de toda la parte de Argentina y de Latinoamérica. Y les cuento, chicos, la parte de las auroras más fotografiadas que van a ver en estos días, van a ver que son de Ushuaia, incluso alguna gente de Santa Cruz. Pero eh, también se ha logrado ver lo que es la interacción mucho más débil, pero también es interacción con partículas, hasta, ¿saben dónde? Hasta en Santiago del Estero. Apa. Anoche sacaron fotografía en Santiago del Estero del cielo con unas tonalidades rojizas. Y no era contaminación lumínica, porque esto Claro. también es importante. A veces uno ve el cielo color naranja y eso es las luces de la calle que iluminan el cielo, que lamentablemente tenemos en todas las localidades del país. Que eso es contaminación lumínica, producida por los focos de la calle. Sino que en lugares muy oscuros, hasta en Santiago del Estero se logró fotografiar el cielo medio rojizo, que no son auroras australes, es otro fenómeno derivado de la interacción esta tan potente que se dio principalmente anoche, pero se logró ver. Incluso hay fotografías en las grutas de acá en la provincia de Río Negro, hay fotos, creo que de Mar de Plata también, fotografías mirando al mar, donde bien oscuro se logró ver algunos destellos rojos. Así que la gente que anoche quedó desvelada hasta las 2 3 de la mañana, fue cuando más se vieron, la pueden haber visto en muchos lugares del país, incluso en Córdoba, porque si se vio en Santiago del Estero, en la provincia de Córdoba también se pudo ver, obviamente, en lugares muy oscuros, incluso a simple vista había gente que no las podía ver, pero con cámaras tipo reflex, cámaras tipo profesionales, que logran ver mucho más que nuestros propios ojos, sí pudieron fotografiarla, así que fue un evento muy lindo, y esto también interesante, fue el evento energético más grande en los últimos 20 años. Y de hecho, es tan energético este cambio de electrones, por suerte a la vida humana no le afecta en nada, pero sí, por ejemplo, las empresas y los países que tienen satélites estuvieron muy atentos. ¿Por qué? Ustedes seguramente alguna vez jugaron con dar chispitas cuando, por ejemplo, tenemos ahora en invierno ropa de lana y nos cargamos eléctricamente. Lo hacemos ¿Vieron todavía. cuando tocamos a alguna persona o tocamos algo de metal, nos da una pequeña descarga, la estática? Bueno, imaginen esa energía multiplicada por miles de veces. Los satélites en estos días la están sufriendo constantemente porque el bombardeo eléctrico lo sufren los satélites que están por arriba de la magnetosfera. Entonces, los satélites de alguna empresa o de algún país, seguramente algún satélite se va a ver afectado o en algún componente o algo porque Claro. se cargan eléctricamente. Pero Darío, por suerte para los humanos no habría no nos problema. pasa nada. Menos mal. Sí, Bien, también se hablaba de que, por ejemplo, íbamos a sufrir problemas con telecomunicaciones, internet, telefonías, por ejemplo, las radios, con estos problemas. exactamente, muy, muy, muy bien dicho. De hecho, por ejemplo, sin dudas, no lo comprobé yo con las radios acá en mi casa, pero sí lo que te puedo decir es, por ejemplo, si alguien anoche estuvo jugando, pasando sobre todo en radio AM, que tiene una frecuencia diferente, en radio AM, si anoche hubieras dejado alguien escuchó, un camionero que esté viendo este programa, nos podrá decir si en algún momento de las transmisiones se cortaban o se escuchaba ruido de fondo. ¿Vieron cuando uno no sintoniza bien la radio Claro. y se escucha interferencia? Bueno, eso seguramente anoche las radios AM lo han sentido. Y algo muy interesante es que las centrales eléctricas que se encuentran cerca de los polos también pueden haber tenido alguna interferencia, la productora de electricidad. Pongamos acá en Argentina, una de las más al sur es en Río Turbio, por ejemplo. Claro. Pueden llegar. ¿Qué es lo bueno que tienen las centrales eléctricas? Que están preparadas
para recibir electrones cargados desde el espacio. Las centrales eléctricas están preparadas para no tener desperfectos ante estos tipos de casos, porque se sabe que pueden ocurrir, aunque sean muy esporádicos, pero pueden ocurrir que tener sobrecarga eléctrica por electricidad que proviene del sol. Esto es re loco, ¿no? Como las partículas cargadas eléctricamente interactúan, que a veces nos sentimos, ¿no? Como que el espacio es muy grande, como que no hay nada entre los planetas y el sol. No. Estos tipos de tormentas solares que ocurrieron hace menos de 48 horas nos vuelve a ubicar, ¿no? Dentro de lo que es el clima del sol, el clima solar. Esto es muy Darío. interesante. Los países que tienen astronautas viviendo en el espacio, como China, como Rusia y como Estados Unidos, ellos tienen servicios meteorológicos que miden y comprueban el clima del Sol. Es muy interesante eso, Wow. porque imagínense que en este momento, Qué datazo ese. alrededor del planeta Tierra, hay astronautas viviendo en 2 estaciones espaciales que también tienen que resguardarse ante tormentas solares, porque esos aparatos también se cargan con estática cuando las partículas del Sol se quedan pegadas a los metales y a los equipos electrónicos que tienen las naves. ¿Esto va a continuar, Darío, unos días más o ya fue ayer y listo? Bien, esto es muy interesante. Los cálculos de predicción que hicieron los climatólogos del Sol, podríamos decir, ¿no? Los meteorólogos del Sol, como nosotros acá tenemos, ¿no? El Servicio Meteorológico Nacional, les digo de verdad, por lo menos los países que tienen astronautas tienen meteorólogos del Sol. Ellos estimaron de que la gran eyección de masa del Sol se produjo hace unas 48 horas aproximadamente, y por los aparatos que tienen en el espacio pudieron medir que esas partículas eyectadas del Sol iban a demorarse 2 días en llegar al planeta Tierra, y que el máximo iba a ser en las 24 horas que empezaron ayer hasta hoy, que es cuando más interaccionan, cuando están pasando justamente en donde está en la Tierra. Así que se espera que a partir de hoy ya baje la intensidad de las auroras, básicamente porque ya el máximo de lo que es el pasaje de estas partículas ya pasó, digamos, ya pasó, y por lo tanto las auroras boreales y australes, si alguien se piensa tomar un avión hoy para ir a Ushuaia y verlo, le digo que capaz que no la ve esta noche. También Bien. esto es muy interesante, porque es muy cambiante las cuestiones, porque uno no sabe exactamente por dónde están viniendo las auroras, y de repente, Por ahí se vienen por para Córdoba. ejemplo, en- para el sur, en este momento, si uno quisiera ver auroras boreales, perdón, auroras australes, conviene estar en una base de la Antártida, digamos, es el mejor punto para Claro, verlas claro. acá. O si no, conviene ir a lo que es, por ejemplo, Finlandia, Noruega, el norte de Canadá, para verlas del norte. Son los mejores lugares. Por eso acá, por ejemplo, en el hemisferio sur, no son tan conocidas, porque para fotografiarlas tenés que estar en la Antártida. En cambio, en el hemisferio norte tienen países que están muy cerca del Polo Norte. Por eso es más fácil ver fotografías de auroras en el norte, porque Finlandia, Noruega y Canadá están dentro de lo que es el círculo polar ártico, y por lo tanto, de hecho, hay hoteles en Finlandia y Noruega para ir a verlas. Clarísimo. Darío, un millón de gracias porque nos dejaste totalmente claro todo esto que daba vueltas en las redes sociales, más que bonito, y ahora le encontramos una explicación. Muchas Así gracias, es. Darío. Bueno, muchas gracias, espero haber sido claro. Y Sí. por las dudas, esta noche salgan a ver en un lugar bien oscuro, con una buena cámara, para que si los ojos no lo ven, quizás puedan llegar a ver alguna tonalidad rojiza en la provincia de Córdoba. Muy Perfecto. bien. Gracias, Darío. Buen fin de semana. Muchas Muchas gracias. gracias. Ahí Ahí le va. Igualmente.